Bien, en este tutorial vamos a crear el fantasmita de Pac-Man. Para ello trabajaremos con diversas herramientas, entre ellas la ya conocida herramienta Croquis, que ya usamos en tutoriales anteriores. También usaremos la herramienta Extruir, que ya usamos también en algún tutorial anterior. Como novedad, usaremos la herramienta Hueco para crear un hueco en nuestra figurita, concretamente las cuencas de los ojos. Finalmente, usaremos la herramienta Unión para incorporar las pupilas de los ojos a la pieza. Comenzamos con la fase 1 de creación del cuerpo del fantasma. Lo haremos con la herramienta rectángulo. Bien, empezamos con lo que sería la creación de un nuevo archivo y en este tutorial vamos a trabajar con uniones, vamos a trabajar con huecos y vamos a tratar de crear una figurita del monstruo o fantasmita de Pac-Man. Entonces lo que vamos a hacer es primero crear un nuevo cuerpo y una vez creado el nuevo cuerpo en el banco de trabajo Part Design, lo que vamos a hacer es crear un croquis. Vamos a trabajar en el plano XY, es decir, este plano que está en verde, porque bueno, es el donde vamos a depositar la pieza. Y ya tenemos aquí nuestro plano. Vamos a hacer un pequeño zoom con la rueda del ratón y vamos a dibujar un rectángulo que queremos que tenga 40 de ancho, 40 por, le damos a la tecla Tab, 20 de alto. Le damos al Enter y ya tenemos nuestro pequeño rectángulo. Está sin restringir porque bueno, pues tenemos que añadirle restricciones para que esta figura pues no se pueda desplazar. Entonces vamos a seleccionar este punto de aquí, este de aquí, vamos a seleccionarlo, vamos a seleccionar este punto de aquí, ya están los dos puntos seleccionados, vamos a seleccionar el eje de las Y y ahora lo que vamos a hacer es obligarlo a que esos dos puntos sean simétricos respecto del eje Y. Es decir, este punto y este punto deberán estar simétricos respecto de este eje, es decir, que la misma distancia que haya de aquí a aquí sea la misma que haya de aquí a aquí. Bueno, pues lo aplicamos esa restricción y ya tenemos perfectamente restringida nuestra pieza. Ahora simplemente vamos a pasar a la fase 2 de construcción del pequeño fantasmita. Pasamos a la fase 2. Crearemos la cabeza del fantasmita. Para ello nos ayudaremos de la herramienta Arco de Círculo. Ahora necesitamos crear aquí un semicírculo que sea una semiesfera, un semicírculo, perdón, no una semiesfera, sino un semicírculo, que sea la cabecita del Pac-Man. Entonces nos vamos a la herramienta Círculo y lo que vamos a hacer es crear un círculo a partir de este punto de aquí. Le vamos a poner de radio 20 y de ángulo le vamos a poner, perdón, es un semicírculo, yo ahora estoy creando un círculo, me tenéis que disculpar, me he equivocado, el semicírculo es aquí y tenemos que crearlo, fijaros, vamos a crear un arco por el centro, le vamos a dar el punto que define su centro y le vamos a dar qué cantidad de grados queremos de ese círculo. Entonces pinchamos ahí y ahora vamos a centrarlo respecto del rectángulo y le vamos a poner ahora mismo 20 milímetros de largo, que es el largo, la mitad del largo del rectángulo, y le vamos a poner 180 grados porque no queremos la figura completa, sino que queremos, fijaros cómo lo va trazando, lo podéis trazar por abajo simplemente moviendo el ratón o lo podéis trazar por arriba. Entonces a mí me interesa la cabecita así dibujada de esta forma. Entonces simplemente hago clic ahí y ya tengo perfectamente delimitada mi cabecita del fantasma. Comenzamos la fase 3 y crearemos las ondas del fantasmita. Para ello necesitaremos la herramienta Splines, que nos va a permitir crear formas con curvas, y también la restricción de cota. Podría utilizarse otras herramientas, pero estas son las que he decidido que son más interesantes para esta práctica. Ahora me faltaría ponerle aquí las onditas de la parte de abajo. Vamos entonces a ello.
voy a hacer clic sobre la tecla Shift o tecla flecha para arriba en el teclado. Al mismo tiempo voy a hacer clic en el ratón, en la parte del medio del ratón, para poder mover la pieza así hacia arriba, y ahora dándole a la rueda, soltando el teclado, le doy a la rueda y hago un zoom para acercarme a la parte de abajo, que es donde voy a trabajar. Bien, aquí vamos a aplicar las curvas de la siguiente forma. Vamos a usar la herramienta Splines y vamos a empezar en este punto y vamos a terminar en este. Pero por el medio va a haber puntos intermedios. Entonces, primero haré clic aquí, después voy a hacer clic, bajo hasta esta línea de aquí y me desplazo 5 hacia la derecha. Entonces tendré que ir hasta este punto de aquí. Ahí haré clic y volveré a hacer clic aquí. Y así sucesivamente hasta terminar con lo que sería la pieza. Haré este movimiento, ¿vale? Así en pico. Entonces cojo la herramienta Spline, hago clic en mi primer punto y ahora tengo que bajar hasta abajo 10 y ahora hacia la derecha 1, 2, 3, 4, 5 y ahí, muy bien, me subo para arriba. Ahora cuando llega el punto, este punto de aquí, tengo que hacer un clic y seguidamente otro. Ya he hecho 2, ¿vale? Y ahora voy a bajar otra vez hacia abajo, me voy a desplazar 1, 2, 3, 4, 5. Ahí hago solo un clic, subo hacia arriba y en este punto de aquí hago clic una vez y después otra. Ahora bajo otra vez hacia abajo, me desplazo a este punto de aquí, que está desplazado 5 hacia la derecha, un clic nada más, subo hasta arriba y hago otro clic y otro clic más y ahora subo, bajo hasta abajo, hago clic una sola vez y ahora aquí cuidado, hago clic, vuelvo a hacer clic y seguidamente botón derecho del ratón para soltar la herramienta, que no me continúe. Bien, vuelvo a hacer clic otra vez más y ahora lo único que tengo que hacer es aplicar las restricciones para que estas onditas pues no se estén moviendo por ahí. Una vez que hemos conseguido las ondas, tenemos que colocarlas en su sitio porque seguramente no estén donde tienen que estar. Entonces lo primero que vamos a hacer es el punto inicial. Vamos a comprobar que este punto y lo que sería la cuadrícula están perfectamente definidos ahí, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Que acabo de hacer una por eso se ha puesto en naranja, una sobre restricción, ¿vale? Entonces ahora me voy al siguiente punto, que es este. Si observáis, ni siquiera los doble clic que he hecho están juntos, entonces los voy a hacer que coincidan y además tendría que estar en esta recta de aquí, que si os fijáis es la que le toca y está desplazada nada, unos milímetros. Entonces voy a hacer que coincida perfectamente, o bien, que es lo más lógico, simplemente hacer que se ajuste ahí a la cuadrícula. Voy a hacer lo mismo con el siguiente punto, voy a comprobar que está todo perfecto. Mira, aquí coincide perfectamente, pero por si acaso le voy a dar, ¿vale? Bien, y ahora nos vamos al siguiente punto, que sería este de aquí. Como me veis, está súper desplazado. Vamos a moverlo aquí y el otro clic también estaba desplazado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es juntarlos. Los vamos a juntar ahí. Y ahora vamos a juntarlo respecto de la rejilla también. Bueno, no se quiere mover a la rejilla, entonces lo movemos nosotros. Ahí está. Bien, y ahora finalmente el último punto, que, vale, mira, en este caso estaba bien definido. Bien, tenemos una sobre restricción, entonces tenemos que quitarlo. Bien. Ahora vamos a continuar con los puntos de abajo. Entonces, vuelvo a acercar, mover la pieza y me acerco y ahora voy al punto inferior. Me voy... Lo voy a observar y este punto no está exactamente donde tiene que estar. Tendría que estar ahí, a menos 15, menos 10. Ahí está perfecto, ¿vale? Vamos ahora al siguiente punto. Vamos a situarlo, que tampoco está en su sitio, y vamos a menos 20, menos 10. Ahora sí está en su sitio. Ahora nos vamos al tercer punto, nos acercamos y, como veis, tampoco estaba en su sitio y tiene que estar a menos 25, menos 10. Y ahora ya finalmente, bueno, menos 15, menos 10. Y este tiene que estar o 5, 10, perdón. Y este está a 15, menos 10. Ahí están todos los puntos ya bien colocados. Y ahora es el momento de aplicar las restricciones. Las primeras restricciones que vamos a aplicar van a ser entre estos puntos de aquí. Entonces voy a coger este punto, voy a coger este punto y voy a restringir su distancia en horizontal. Voy a ponerle, son 10, entonces le vamos a poner un OK. Ahora, entre este punto y este tiene que haber una distancia de 20. Vamos a ponerle su distancia correspondiente. Y ahora, desde este punto hasta el tercero, tiene que haber una distancia de 30.
Vamos a ponérsela y finalmente entre este punto y este punto tiene que haber una distancia de 40. Aquí estoy restringiendo, estaba ya definida, entonces cancelo, ¿vale? Bien, una vez que tengo definidas esas distancias, yo si muevo esto, veis que se me mueve hacia abajo, ¿vale? Entonces mejor no tocarle, y lo que voy a hacer aquí si muevo esto, también se mueve hacia abajo. Estos puntos de aquí hacen que se modifique la altura, entonces lo que voy a hacer es impedir que eso suceda y restringir sus grados de libertad. Entonces lo primero que voy a hacer es definir la distancia entre este punto y este. Entonces hago una restricción de distancia, dejo los 11,19 y ahora restringo la siguiente distancia entre este punto y este. Ahora como están bien colocados puedo hacerlo, y 11,19, y voy a hacer lo mismo con el resto de puntos. Entonces voy con este y este, le vamos a restringir la distancia, que son también 11,19, este punto y el siguiente restringimos la distancia, que son también 11,19, este punto con este le restringimos la distancia, que serán 11,19, y este punto con este, o 11,18, le restringimos la distancia, 11,18, porque debe estar mal situada la pieza. Y ahora nos vamos a restringir este con este, vamos a aplicar una restricción de distancia, 11,20, porque este está desplazado, por eso nos da una diferencia, ¿vale? Y este con este aplicamos la distancia y nos da 11,20 también. Y si os fijáis ahora, ya nos aparece en verde y está totalmente restringida a lo que serían las onditas. Bueno, nos queda por eliminar esta recta de aquí, que es parte del cuadrado, del rectángulo inicial. Entonces vamos a seleccionar esa recta y le vamos a dar a la tecla Sub. Lo seleccionamos y le damos a la tecla Sub. Y ahora mismo, veis, tengo mi fantasmita definido, excepto que me sobra también esta línea. Entonces vamos a hacer esta línea, vamos a hacer Sub también, y ya tendríamos nuestro fantasmita perfectamente delimitado. Una vez que lo tenemos así en verde, le damos a Close y nos aparece ya listo para lo que sería extruir. Lo vamos a extruir, le vamos a dar un espesor de 2, porque eso 10 es muchísimo, le damos a OK y ya tenemos nuestro pequeño fantasmita listo para hacerle los ojos y los agujeros de los ojos. Vamos ahora entonces a la fase 4 y debemos crear unos huecos para los ojos. Usaremos la herramienta hueco en el banco de trabajo Part Design y usaremos restricciones. Pues vamos ahora entonces, una vez que hemos aplicado esto, vamos a hacer ahora unos agujeros. Entonces, para hacerle los agujeros de los ojos, vamos a seleccionar la cara del fantasmita. Ahora sí se selecciona la cara y ahora le vamos a dar aquí a lo que sería el croquis. Entonces le damos a crear croquis. Como veis, nos lo va a crear ya sobre esa cara y vamos a dibujar dos círculos. Cogemos, por lo tanto, la herramienta círculo que se encuentra aquí a la izquierda y vamos a pinchar sobre este punto de aquí, que es este. Vamos a intentar ser precisos, después lo movemos, ¿vale? Y vamos a darle 8 milímetros de radio. Bien, vamos a situar ahora, damos al botón derecho y vamos a situar ahora, yo creo que no es suficiente este círculo, va a tener que tener un radio algo mayor. Entonces, bueno, vamos a buscarle los datos y vamos a intentar cambiarle ese radio por un valor un poquito más grande. Entonces vamos a ponerle, en vez de 8, le vamos a poner 10 para que sea un círculo ahí, un ojo un poco más grande. Fijaros que en el sketch, en lo que serían las restricciones, teníamos 8 milímetros de radio y ahora pues tenemos 10. Voy a crear un círculo exactamente igual que este. Entonces vuelvo a coger la herramienta círculo, me voy a situar ahora aquí, voy a intentar acercarme lo más posible para que coincida ahí y le voy a poner 10 milímetros de radio.
y ya está, en principio ya tengo los ojos listos. Una vez conseguido los ojos de nuestro fantasmita, tenemos que restringirlos para que se pueda aplicar el hueco después a la pieza. Entonces, como aparecen en blanco, eso significa que todavía no están aplicadas restricciones. Entonces, lo primero que voy a hacer es definir la altura que tiene cada ojo respecto del eje X. Entonces vamos a definir una restricción de distancia vertical y le vamos a poner 20 milímetros a cada ojo. Vamos allá. Ahora aplico entre este centro y el eje una restricción vertical y le pongo también 20 milímetros y ahora mismo los tengo situados a la misma altura. Y ahora quiero definir las distancias a este eje. Entonces voy a definir la distancia de este ojo a este ojo para definir la distancia entre ojos, que voy a poner que sea 20 milímetros. Y además ahora, para terminar de restringir, voy a definir la distancia desde este punto del centro del círculo a este eje. Y le voy a poner 10 de distancia, 10. Y ahora mismo, como veis, ya está totalmente restringidos los dos círculos, totalmente situados, no los podemos mover. Pues una vez que tenemos esto hecho, simplemente le damos aquí a Close para cerrar lo que sería la restricción y voy a aplicar el agujerito a Path, ¿vale? Entonces voy a hacer clic sobre este elemento de aquí, que es crear un hueco con el croquis que tengo seleccionado. Como veis, tengo seleccionado, si me pongo aquí, ya no tengo seleccionado el croquis, tengo que seleccionar el croquis que acabo de hacer, que se llama Sketch 001, y quiero que me aplique el agujerito. Y como veis, bueno, aquí la longitud del agujerito le hemos puesto 5, pero realmente son 2, ¿vale? Porque es 2 milímetros lo que tiene de espesor la carita de él. Y ahora, si queréis verlo, ahí nos quedó. Y lo que vamos a hacer ahora es crear dos cilindros que vamos a meter aquí dentro del ojo para simular lo que serían las pupilas. Entonces vamos allá. Finalmente nos vamos a la fase 5 para crear las pupilas de los ojos. Crearemos primero una pupila, después la otra, y finalmente uniremos ambas pupilas al resto del fantasma. Las herramientas que utilizaremos serán nuevo cuerpo en el banco de trabajo Part Design. Utilizaremos la herramienta círculo en el banco de trabajo Sketcher. Usaremos la herramienta extruir en el banco de trabajo Part Design. Y finalmente utilizaremos la herramienta unir en el banco de trabajo Part. Bien, en esta segunda parte del tutorial lo que vamos a hacer es practicar uniones. Entonces hay más formas de conseguir las pupilas de los ojos del fantasmita, pero nosotros lo que vamos a hacer es hacerlo de forma que usemos las uniones. Entonces me voy a lo que sería el banco de trabajo Part y voy a crear, me voy al banco de trabajo Part Design y voy a crear un nuevo cuerpo. Le doy aquí a crear cuerpo y a continuación me voy a lo que sería crear croquis. Escojo el plano de trabajo XY y le doy a OK. Una vez que tengo mi croquis en el plano XY, voy a dibujar la primera pupila. Entonces selecciono la herramienta círculo a partir de su centro y una vez seleccionada voy a tratar de situarme en este espacio de aquí a menos 7 milímetros y menos 20 y 20 milímetros de distancia del eje X. Hago clic y le voy a dar un radio de 5 milímetros. Le doy a la tecla intro del teclado y ya tengo situada lo que sería la primera pupila. Entonces ahora necesito restringir sus dimensiones para que pueda después extruirla. Entonces lo primero que voy a hacer es definir la distancia desde su centro. Selecciono ese punto que ahora mismo no está seleccionado, le doy para que esté en verde y selecciono que sería el eje de las IES, que es este que aparece ahora en verde. Y ahora me voy aquí a las restricciones por cota y le voy a poner una restricción de distancia horizontal. La distancia tiene que ser de 7 milímetros exactos, le damos a OK y ya está, ya tenemos esa distancia acotada.
Ahora vamos a acotar la distancia desde el centro del círculo al eje de las X, que es este que aparece aquí en azul, y le voy a poner una distancia vertical. En principio debería ser de 20 milímetros. Le damos y ya, como veis, aparece en verde, ya está perfectamente restringida ese círculo. Ahora cierro lo que sería el croquis dándole a close o simplemente dándole a este icono de aquí, y lo único que tengo que hacer ahora es seleccionar mi croquis y darle a extruir. Le vamos a poner una medida de 3 milímetros para que no se quede a ras de la figura, sino que sobresalga 1 milímetro por encima, a darle un efecto 3D a las pupilas. Le damos a OK y, como veis, aparece ahí lo que sería la pupila. Vamos a crear ahora la otra. Entonces volvemos a nuestro Part Design, que ya estamos en él, creamos otro cuerpo más, sería el cuerpo 002, creamos un nuevo croquis, seleccionamos nuevamente el plano XY y nos vamos a crear otro círculo. Bien, ¿dónde vamos a crear ese círculo? Pues nuevamente vamos a tratar de crearlo aquí a 20 milímetros y a 13 milímetros del extremo y 20 milímetros de alto. Ahí vamos a ponerle una distancia de 5 milímetros y ya tenemos ahí nuestra pequeña pupila. Vamos a hacer la misma operación que antes. Vamos a seleccionar el centro del círculo y el eje de las I's, que veis por aquí abajo aparece en azul. Lo seleccionamos y vamos a definir la distancia horizontal que hay hasta ese eje. La vamos a dejar en 13 milímetros, le damos OK y ahora vamos a definir la distancia en vertical desde el centro del círculo hasta el eje de las X, que estáis ahí, que lo estáis viendo que está parpadeando en color azul. Bien, y esa distancia tiene que ser en vertical de 20 milímetros. Por lo tanto le ponemos 20 milímetros y ya tenemos perfectamente restringido lo que sería la pupila derecha. Entonces ahora vamos a cerrar, por lo tanto, lo que sería el croquis pulsando en el botón close y vamos a extruir, seleccionando el sketch 3, vamos a extruir esa pupila. Igual que antes, definimos una longitud de 3 milímetros hasta la cota, le damos OK. Muy bien, y tendríamos ya nuestro segundo cuerpo de nuestra pupila. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar con la tecla control los tres cuerpos y vamos a usar el banco de trabajo Part. Nos vamos a ir concretamente, vamos a volver a seleccionarlos por si acaso, y ahora vamos a seleccionar la herramienta Union, que nos va a permitir unir esos tres cuerpos en uno solo. Y ya tenemos terminada nuestro pequeño fantasmita en un solo cuerpo perfectamente. Ahora podrá imprimirse y lo haré en clases y lo veréis para que veáis lo bien que queda. Y ya está, esto es todo. Nos vemos en el próximo tutorial.